Abigail. Cuando la rubia y traslúcida Abigail Monk entró en el ministerio, los empleados tuvimos un mal presentimiento. Esta Abigail no era una persona como las demás. Algo que emanaba de ella causaba rechazo. La presentó el director, pero con sus palabras no logró calmar la urticante sensación que nos erizaba la piel. No vayan a confundirse, pareció decir el viejo cuando, tras la bienvenida, barrió la escena con ojos de pájaro carnicero. Si no es de la familia, se la impuso el partido, dije yo. Esteves asintió. ¿Un amor otoñal? Bromeó Aquino. ¿Un bicho por amante? Preguntó la Bermúdez. Revisamos la situación y Mesquidas concluyó. No parece un pescado, tampoco una sirena, un crustáceo puede ser. El día después Abigail Monk entró sigilosamente y cuando todavía las oficinas estaban vacías buscó la suya y se agazapó en un rincón. Desde entonces no hicimos otra cosa que hablar de ella, que quién era en realidad, que de dónde la habrían sacado, eran preguntas que estaban en boca de todos. ¿Con qué oscura intención la pusieron ahí? Se permitió preguntar Esteves, ese empleadito de otro departamento. A todos esos interrogantes, Abigail permanecía ajena porque, como se había mostrado poco comunicativa, decidimos que nadie hablaría con ella. Abigail ignoraba a todos mientras rezaba o masticaba con la cara oculta entre las manos. Nosotros nos concentramos en nuestras computadoras, aun cuando por esos días el sistema empezaba a fallar, una y otra vez. Abigail Monk se había adueñado del espacio, el escritorio y la PC que había sido de Baltasar García. Baltasar había iluminado aquel rincón con sus representaciones histriónicas. Su número más festejado había sido la imitación que hacía del director con su mirada de ave rapaz y sus graznidos amenazantes. Todo el ministerio había reído a carcajadas y muchos de los ajenos a la oficina como yo, Esteves o Aguirre, lo recordaba. Las ocurrencias de García habían alegrado la hora del desayuno, el café de las 10 y hasta el porrón del mediodía. Así fue siempre, pero una noche el hueso de un pollo se atravesó en la garganta del pobre Baltasar. El accidente puso fin a la comedia de su vida en medio de una cena anual de camaradería. De ese modo pintaba el dramático cuadro uno de los guardias del ministerio, el mismo que, recordaba, intentó salvar la vida de Baltasar. Ahora decían que era un agente al servicio del ministro, esa cosa incolora que se había adueñado del escenario para espiar a la platea. La oficina tenía un balcón con vista a la avenida y al Museo de Ciencias Naturales. Al otro lado de la avenida se levantaba aquel lúgubre edificio que dejó el gobernador, abuelo materno del señor ministro. Nadie llamaba a ese lugar por su nombre verdadero. Todo el mundo lo conocía por el Museo de Ciencias Ocultas. Una vez que Abigail entró al baño, creímos escuchar un batir de alas
y solo después de un largo silencio nos miramos sin encontrar respuesta. Allá enfrente debe estar la explicación para esta cosa extraña, dijo la Bermúdez, mirando hacia el museo con expresión reconcentrada. Meses después la Bermúdez concluyó que ciertamente Abigail Monk no encajaba en la familia de los vertebrados. Por entonces descubrimos que Abigail se cubría la cara con las manos para cruzar la avenida a la carrera. ¿Quién sabe con qué bicho estamos tratando? Le molesta la luz y tiene terror a los espacios abiertos, le dije a Esteves. Aquino, Bermúdez, Mesquidas, Morrón el Ordenanza y Cosimo Ayala, de quien nadie podría decir si era parte del público o un empleado más, coincidieron. La cosa no parece un vertebrado, no es un pájaro, no es una anguila, pero es un insecto. Puede ser, arriesgó Aquino. Es un bicho de otra era, una especie que vuelve con malos presagios, aseguró Esteves, como un entomólogo supersticioso. Ella, siempre puntual, trepaba las escaleras y caminaba hacia el escritorio con la cartera bajo el brazo y una bolsita de papel entre las manos. Entre las patitas, solía corregir la Bermúdez, mientras se retocaba los labios con ayuda de un espejo de mano. ¿Qué diría el difunto García si sale de la tumba, se vuelve a morir? Se escandalizaba Morrón. Nada es gratuito. Por algo García se atragantó cuando cenaba con el ministro. Por algo el director nos trajo este insecto. Aquí nos agitaba. Los ojitos de Abigail brillaban en la penumbra y solo con el rechinar de sus dientes respondía a las miradas despectivas y las palabras hirientes. A veces, a la hora del café, Morrón se acercaba y sin decir palabra le tendía un pocillo humeante, pero enseguida regresaba a la cocina. Antes de la cervecita, Aquino recibía los expedientes de la Bermúdez, se ponía los anteojos y aquí, y aquí, y aquí firmaba donde ella le indicaba. Aquino devolvía los papeles a la Bermúdez y ella los pasaba a Mesquidas. Entonces los sellos sonaban como 3 pistoletazos. El ruido sobresaltaba a Cosimo Ayala, de quien nunca podré saber si de pie junto a la puerta esperaba turno o aguardaba la llegada del público. A esa ceremonia Morrón asistía en suspenso mientras descansaba el peso del cuerpo en el palo de la escoba. Abigail Monk rezaba o masticaba, pero un día la Bermúdez no pudo más, rompió la barrera del silencio y acortó la distancia que las separaba. Ya la habían escuchado decir por lo bajo: «Esta turra no me jode, yo la hago laburar aunque sea muda o se haga la cieguita». Apoyó las manos en el escritorio y dijo: «Veo que no usás la compu. Algo tenés que hacer porque acá todos trabajamos, che». Y Abigail fue instruida en el arte de trazar renglones con ayuda de un lápiz y una regla sobre las páginas de un libro de tapadura. Ella dobló la espalda sobre el papel y con gran concentración cumplió silenciosamente con aquella tarea el resto del año. No obstante, a todos nos parecía que Abigail Monk fingía obediencia a la Bermúdez, solo para disimular su entendimiento con los de arriba. Nadie encontraba razones para sospechar, pero las habladurías siempre son más rápidas y convincentes. Un día Aguirre nos confió que en el Museo de Ciencias Ocultas
había visto que Abigail charlaba en una parte con el mismísimo ministro. Aguirre dijo eso cuando después de una noche de parranda se equivocó de piso y terminó asilado en un rincón de la cocina. Pero la más sensacional de las revelaciones de Aguirre aquella mañana se quedó en una mitad de camino entre la realidad y la fantasía. El tipo que se ufanaba de haber llevado a la cama a la mitad de las chicas del ministerio dijo: «Esa tipa camina por las paredes», señaló a lo alto y se durmió. «Son cosas de borracho», dijo la Bermúdez, que en esas conversaciones de pasillo se vanagloriaba de haber domesticado a la enigmática Abigail. Pero al mediodía, la rubia, transparente, ponía bajo llave los útiles de trabajo, tomaba la bolsita de los alimentos y se disponía a partir. Cuando sonaba el timbre, Abigail bajaba la escalera, se cubría la cara con las manos y cargaba a ciegas sobre la avenida. Así cruzaba Abigail Monk los 4 carriles mientras nosotros jugábamos un café. Unos apostábamos a que llegaría ilesa a la otra orilla y otros que un camión la aplastaría en el intento. Pero un sentido aparte guiaba los pasos de Abigail, que siempre remataba su actuación haciendo un mutis por el foro en el pasillo vecino al museo. Al fin de año el ministerio hizo una fiesta. Tan alegres estábamos todos que la peor de las noticias solo consiguió opacar las conversaciones un día o dos. Inexplicablemente, ¿quién lo habría imaginado de un pibe enamorado de la vida? Aguirre se despidió de este mundo. El portero del edificio donde vivía el muchacho describió crudamente el cuadro que vio al entrar en su departamento. El muerto, que lo había llamado un minuto antes, lo esperaba tendido al pie de la mesa con una indescifrable sonrisa de conejo pintada en el rostro. «¡Arsénico! ¡Usaron arsénico!», gritó Esteves. Y yo grité también, pero nadie quería escuchar nada sobre aquello. Solo el forense se acercó para preguntarnos qué había ocurrido con Aguirre, que lo había decidido dar ese paso. Entonces todos pensaban en las vacaciones y el primero en escapar del ministerio rumbo a su anhelado periplo europeo fue Cosimo Ayala. Aquino invirtió tiempo y dinero en remodelar la pileta de su casa y la Bermúdez se hizo levantar el busto, entre otros costosos retoques. Mesquidas se fue al mar y se las arregló para bajar su prominente barriga con una dieta mediterránea. Sombrío y silencioso, Esteves eligió la montaña y yo lo seguí. ¿Pero qué hizo Abigail Monk? Simplemente se fue un día para volver a su libro 2 semanas después, con el lápiz, la regla, la goma de borrar y su bolsita a cuestas. El ministerio volvió a la rutina y la ciudad comenzó a zumbar en los oídos el loquero de siempre, resumió la Bermúdez. Bocinazos y frenadas sobresaltaban a los recién devueltos del paraíso, en especial a Mesquidas, nuevamente pálido y gris. Hasta el apacible Morrón olvidó los apacibles costeros y el río a donde pasó sus días con abundancia de galletas, pescado frito y vino tinto. Aturdido también, Cosimo Ayala cerraba la puerta-ventana que daba al balcón y dedicaba su tiempo a clasificar a las mujeres europeas. Las encasillaba según nacionalidad y rasgos prominentes como el culo, el largo de la nariz y a veces el color de los ojos.
Los primeros días atrajo la atención de los demás, pero terminó hablando en dirección al rincón donde únicamente brillaban los ojitos de Abigail Monk. Aún así no decía una palabra esta Abigail, a quien el verano había devuelto con la piel rojiza y el cabello castaño. Por entonces un obstinado silencio comenzó a pesar sobre el ánimo de todos como una amenaza de tormenta. Primero fue García, después Aguirre, y no me trago el hueso de García, como no me trago el veneno de Aguirre, solía decir Aquino. ¿A quién van a joder con esa historia de una deuda de juego? Ni la bolita jugaba Aguirre, decíamos con Esteves. Susceptible como era a la más mínima mención de muertos y aparecidos, Morrón prestó atención a un súbito y ruidoso aleteo. Ese día, como una premonición, el ordenanza vio una sombra que se desplazaba por la pared de la cocina. Allá por el techo, gritó, con la convicción que todos levantamos la vista y creímos ver algo donde no había nada. Todos volvimos hacia Abigail, pero ella seguía en su rincón, tan muda e indiferente como siempre. La Bermúdez se acercó a Aquino y le susurró al oído: ¿qué tanto miedo si la tipa apenas es un bicho? Sin embargo, confesó Aquino, yo me palpito que algo malo se trae. Paso las noches en vela pensando en García, también en Aguirre, pero después vengo acá y me encuentro con esa cosa trincherada en el rincón. Sabe todo de nosotros, nos observa, guarda todo en la cabeza. ¿Qué querés que te diga?, observó Bermúdez. Yo hice análisis y mejoré muchísimo. A veces una ayuda profesional nos hace falta, gordito. Es cierto, terció Mesquidas. A mí me comía la ansiedad, el estrés me estaba matando, pero hago análisis y ahora estoy un poco más tranquilo. Abigail Monk mejoraba su trabajo en el voluminoso libro de entradas mientras nosotros compartíamos hallazgos y sorpresas en el ciberespacio. Entonces ella tomaba medidas y con la ayuda de sus útiles rudimentarios rayaba las hojas de papel como si hubiera llegado al mundo para solo hacer eso. Escondida detrás de la PC, la Bermúdez aprovechaba ese tiempo para pintarse las uñas. Solo alrededor del mediodía la Bermúdez examinaba el trabajo de la subordinada. Después, si tenía tiempo y ganas, hacía la tarea que se reservaba para ella. Numeraba las páginas con el esmero de una monja medieval. Hacia fines del otoño, los empleados de otros pisos advirtieron que Abigail ya no era un ser traslúcido. El rojo veraniego de su piel había desaparecido y ahora tenía, además de los cabellos renegridos, una tonalidad oscura. Con esa observación me sorprendió Esteves y la Bermúdez enmudeció porque, siendo la persona más cercana a ella, no había notado el cambio. Abigail Monk no reaccionó en modo alguno ante la curiosidad del público que la rodeaba. Cuando la lluvia malograba los paseos por el centro o la escapada al café de la esquina, muchos se daban una vuelta por la oficina. Llegaban a la puerta y con aire distraído preguntaban por viejos expedientes solo para echar una mirada malsana sobre Abigail. El juego indiscreto de preguntas y respuestas que seguía a cada acercamiento
podría haber sacado de quicio a cualquiera, pero no a ella. Al amparo de la oscuridad, Abigail Monk observaba y registraba a su vez con mayor detenimiento todos y cada uno de ellos. El paso más atrevido lo dio Esteves cuando, haciéndose el payaso, recurso escénico aprendido de Aguirre, hizo lo que nadie. Esteves se echó sobre el escritorio de Abigail y se deslizó hacia ella y la miró a la cara. Con ese solo acto Esteves dejó a todos en suspenso. Él enmudeció y yo quedé como petrificado por algunos segundos. Al volverse, Esteves ya no reía. Nos miró a todos con expresión idiota y dijo: el jefe me llama. Tengo que irme ahora. El jefe me llama. Intenté detenerlo, pero me evitó como a un extraño. El día después el director reapareció para decir que, excepto a alguien del público, no quería ver a nadie extraño en la oficina. Sus graznidos alcanzaron a los empleados de otros departamentos, a quienes amenazó con severas sanciones. Después dio media vuelta y se fue. Sus palabras confirmaron lo que todos sospechábamos. El director y Abigail formaban en la misma cofradía. Apenas se fue, yo la miré a ella y empezó a picarme el cuerpo. Me provoca alergia, aseguró Aquino mientras restregaba la espalda contra la pared rugosa. Ese fin de semana, todos, excepto Abigail Monk, nos reunimos en la casa de Mesquidas para compartir una cena. Hablamos de los nuevos programas, de las amenazas de virus desconocidos y de lo hecatombe que podría terminar con un mundo sin red. Después, apenas una copa de más, y reaparecieron las sonrisas y las palabras como amistad, camaradería y compañerismo. Ya en el colmo del sinceramiento colectivo, la Bermúdez, con lágrimas en los ojos, exclamó: ya no sé si es odio o lástima lo que siento por ella. No sabemos quién es. Me da vergüenza que la gente de otros departamentos me pregunten por ella y que yo no sepa qué contestar, dijo Mesquidas. La situación, dijo Aquino, es insoportable y como van las cosas no tienen miras de mejorar. Podríamos tener un gesto de acercamiento, dijo la Bermúdez, para ver si la integramos o la apartamos de una vez por todas. Un asado, la invitamos al club y listo. No hay mal que no cure con una reunión con vino tinto, dijo Cosimo Ayala, y yo asentí, gustoso. El lunes, la Bermúdez hizo las invitaciones del caso, pero ella, Abigail, contestó con un rechinar de dientes. Aquino decidió ignorar la dudosa respuesta y ordenó seguir adelante con la organización del encuentro. Cosimo Ayala ofreció un servicio puerta a puerta para ser el chofer sobrio que llevaría y devolvería a las damas a sus domicilios. Una semana después, el asado estuvo a punto, pero Abigail Monk, la invitada especial, no se dejó ver. Abigail no contestó a los llamados y todos quedamos con la horrible sensación de haberla esperado ante la puerta de la casa equivocada. Cuando el lunes regresamos a la oficina, encontramos que ella lo había hecho antes y ya ocupaba su lugar como si no hubiera pasado nada. ¿Qué pasó, Abigail? ¿Nos dejaste plantados?, dijo la Bermúdez. No vas a decirnos nada. Te fuimos a buscar. ¿No escuchaste el timbre? Claro, siguió Cosimo Ayala.
Seguramente tenía un compromiso previo, alguna reunión con gente importante en el museo. ¿Es cierto, Abigail? Entonces ella hizo un ruido atroz con los dientes y por un instante sus ojitos brillaron con gran intensidad. Enseguida, desde las sombras, salió una andanada de palabras incomprensibles, pero insultantes por su tono, cualquiera que fuera el idioma. Retrocedimos espantados. Nunca habíamos esperado semejante respuesta, y mucho menos que ella nos levantara la voz. El resto de la mañana solo escuchamos las protestas de Aquino, el sistema se había caído otra vez y los informáticos no acertaban con la solución del problema. Hicimos como si nada hubiera ocurrido, pero necesitamos el día para terminar de aceptar que habíamos escuchado la voz de Abigail. Había infligido una ofensa imperdonable al espíritu de camaradería y además se había permitido insultarnos. Ninguno de nosotros estaba en condiciones de medir consecuencias cuando, enceguecidos por el odio, complotamos contra ella. Llovía, cuando 2 días después y a la vuelta de esquina, Cosimo Ayala puso en marcha el motor de su automóvil. A la hora señalada muchos empleados se agolparon en el balcón y Abigail empezó a bajar la escalera. Se trataba de vengar una afrenta colectiva y la noticia de la ejecución atrajo a un público numeroso. Como tantos otros, yo estaba junto a la avenida para explicar a todos por qué a esa estúpida habíamos decidido pegarle el susto de su vida. Aquino, la Bermúdez, Mesquidas y hasta el propio Morrón recibieron a los compañeros de otros departamentos. Todos estábamos ahí menos Esteves, quien desde el día del incidente solo se dejaba ver por las sombras de los pasillos. Apretujados en el balcón, los muchachos de la oficina compartían sus paraguas con empleados de otras reparticiones. Abajo, muchos demoraron sus coches estacionados para la ocasión y otros, como dije, esperábamos el gran momento en la vereda. Todos en el ministerio estábamos pendientes del espectáculo cuando la primera actriz salió a escena como solo ella sabía hacerlo. Consuelo Mojado, el conductor de un viejo Ford, apenas logró controlar el volante cuando ella cruzó a su paso con los ojos cerrados. Se escuchó una frenada y enseguida una maldición que todos celebramos entre risas y aplausos. En el segundo carril, el spray que levantó un camión hizo desaparecer por un momento a la diminuta Abigail, y eso bastó para que todos estalláramos en una carcajada colectiva. Tan excitados estaban los muchachos de arriba que gritaban y saltaban sobre el balcón. Cuando se presentó el cuadro principal, el momento esperado, el cruce del tercer carril, el griterío era ensordecedor. Fue entonces cuando el rugido de un motor siguió un aterrador chirriar de neumáticos. Cosimo Ayala apenas consiguió frenar cuando la trompa del auto tocaba la última huella de Abigail Monk impresa sobre el asfalto mojado. Entonces el número que presentó ella fue mucho más divertido de lo que se podía imaginar. Abigail corría como una loca, pero ahora con los brazos en alto. En cruz, iba y venía chillando en distintas direcciones. La situación provocó un caos en la avenida y un descomunal alboroto entre la gente del ministerio. Recién cuando Abigail encontró la puerta que se abría junto al museo, el público horrorizado fue consciente de la magnitud de la tragedia que había ocurrido a sus espaldas.
Yo mismo, con el piloto salpicado por las esquirlas del yeso y el cemento, fui en auxilio de los muchachos. La diversión nos trajo aparejada la peor desgracia. Los compañeros yacían en la vereda, cenicientos, sangrantes, definitivamente quebrados entre los restos del balcón. A causa del peso y las vibraciones, la baranda había cedido arrastrando a la Bermúdez y ésta a los demás en su caída. La súbita tragedia fue tan impactante que hasta el corazón de Cosimo Ayala se detuvo en ese instante. Eso ocurrió en el preciso momento que Cosimo se volvía para responder con el brazo en alto a la muchedumbre que lo ovacionaba. Entre gritos, corridas y llantos, los heridos fueron socorridos, los muertos retirados y los escombros removidos. Cuando llegó la noche, los bomberos barrieron con agua los últimos vestigios de sangre y arena. Sin demora, los asesores del ministro hicieron contacto con los deudos y acordaron con ellos que las víctimas serían veladas en el salón principal. El día después, las puertas principales amanecieron con crespones negros en señal de luto. Los compañeros de la Bermúdez y los muchachos desfilamos a lo largo del día para despedirlos a ellos y saludar a sus familias. Pero el ministro, antes que observar el protocolo, parecía más interesado en un hombre que hablaba solo. El director tampoco le perdía pisada. Era Esteves. Él era ese hombre que hablaba, gesticulaba y andaba a grandes pasos por la vereda. Sí, Esteves, pero costaba reconocer en ese trastornado de piel amarillenta y cabellos alborotados al amigo de Aguirre, al cínico y despreocupado don Juan. El aprendiz de Aguirre, que siempre había tomado a broma lo que otros tenían por sagrado, también a él lo había marcado. Mientras los guardias del ministro andaban pegados a nuestros talones, ese Esteves desencajado divagaba en voz alta. Y en su desquiciado discurso, el nombre de ella hacía el efecto de un látigo entre uno y otro párrafo. El ministro y el director, toda vez que escuchaban aquel nombre, miraban hacia el museo. Esteves y yo caminábamos entre la gente con las manos tomadas a la espalda. Por momentos él se detenía para negar con la cabeza y el índice en alto, pero surgía el nombre de ella y se echaba a caminar. Llegada la tarde, el público se hizo más numeroso y ya se hablaba de la enorme desgracia que nos involucraba a todos con la mayor naturalidad. Para entonces, algunos se permitían una sonrisa, un chiste, una anécdota graciosa. Pero también estaban los que no se resignaban, los que no hallaban consuelo. Esteves pasaba entre unos y otros tan indiferente a los rostros compungidos como a los comentarios jocosos. De pronto ocurrió. El ministro y el director salieron a su encuentro con los brazos abiertos porque ella había salido del agujero. Abigail Monk había dejado el Museo de Ciencias Ocultas para cruzar la avenida en dirección al ministerio. Se veía inquieta, como quien sabe que puede ser tarde para cumplir con un compromiso ineludible. Vestía un tapado marrón y calzaba unas botas tan negras como el gorro de lana que le cubría la cabeza. Ella llegó en el preciso momento que el público dejaba la sala para dejar hacer a los empleados de la funeraria. Ayudada por el ministro y el director, subí a las escaleras cuando Esteves se escapó de mi lado y saltó hacia ella, pero los guardias la redujeron. Los guardias rodaron y se dieron golpes con él,
Los hombres del ministro lo habían atrapado y hacían lo imposible por sofocar su voz. Todo hacían por acallar a Esteves, que había alcanzado a decir: no dejen que los mire, no dejen que los toque. El espectáculo que daba Esteves, ahora luchando con los enfermeros que le torcían las muñecas contra la espalda, atrajo la atención de la mayoría. Entonces escapé. Exactamente en aquel momento desaparecí del ministerio, cuando presentí que los guardias y los enfermeros regresarían por mí. Meses pasaron, muchos, pero desde entonces paso los días refugiado detrás de la PC. Pero es inútil. Hoy por hoy, nadie envía ni responde mensajes en la red. Solo algunos contactos callejeros con viejos compañeros me permitieron saber de otras pequeñas y grandes catástrofes que suceden en pueblos y países vecinos. Amigos que compartí con Esteves me contaron que aquella noche, mientras duró el alboroto, escucharon un batir de alas en el hall del ministerio. También me cuentan que vieron la sombra de un bicho gigantesco que giraba enloquecido alrededor de las lámparas. Por ellos supe además de las nuevas empleadas rubias y traslúcidas que desembarcaron en el ministerio a 2 días de la catastrófica caída. También me dijeron que, todas ellas recibidas en el Museo de Ciencias, llegaron con sus bolsitas, sus lápices y sus hojas de papel. Fueron el director y el ministerio quienes las presentaron y colocaron oficina por oficina, también las instalaron en sus propios despachos. Ha pasado el tiempo, sobrevino la hecatombe tan temida, y en medio del paisaje devastado solo me permito ver a la luz del día, cuando urgido por la necesidad salgo en busca de agua o alimentos. No es tarea fácil encontrar una lata confiable. La elección entre una y otra es difícil, si recuerdo el trágico final del pobre Aguirre. También debo ser cuidadoso porque alguien podría confundirme con Esteves, de quien dicen logró fugar del hospicio con su secreto y su dolor a cuestas. Entre los escombros busco mi comida. Cuando la encuentro, corro a esconderme otra vez. Me oculto de ellas, entre las ruinas de los edificios destruidos o abandonados desde fines de siglo, cuando cayó el sistema y el mundo se quedó sin red.